10 y 20, 9 y 20 en la Comunidad Canaria, estamos en la Radio del Deporte, estamos en Radio Marca. Alberto González Pipe, le tengo por aquí. Pipe, buenos días. Hombre, hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a emplazarte. Vamos a limpiarte un segundito, porque... merece la pena, merece la pena. Porque sí, es una llamada que había que hacer. Había que hacer porque estamos muy pendientes. Hoy la portada del diario Marca es preocupante, porque estamos viviendo el deporte español, a pesar de que en lo meramente deportivo estamos atravesando, yo creo que probablemente los últimos años mejores de toda nuestra historia, en prácticamente casi todos los deportes. La bancarrota que ahora mismo se está viviendo en el fútbol, en el baloncesto, en el ciclismo, en el balonmano, en otros deportes, la verdad que es realmente muy, pero que muy preocupante. Por eso queríamos que alguien pusiera un poquito de luz en este asunto y sobre todo nos explicara, a los que no estamos tan duchos en estas cosas, pues qué es una ley concursal, en qué consiste, por qué se acogen los equipos a ellos, si es una forma o una escapada hacia adelante o una forma simplemente de no pagar. Por eso vamos a tener con nosotros a Álvaro Rey, del bufete Cortizo Abogados, un hombre que está habituado a dar clases además de Derecho Deportivo, y por eso le damos las gracias a esta hora de la mañana para que nos atiende, porque sé que en apenas 10 minutos pues tiene que entrar en un juzgado, así que tiene que seguir ejerciendo su profesión. Don Álvaro Rey. Álvaro, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por atender a Radio Marca. Álvaro, ¿cómo estás? Nada, gracias a vosotros. Bueno, que es que estamos preocupadísimos porque estamos viendo que el deporte español está muy bien, pero a la hora de hablar de dinero estamos absolutamente en bancarrota. Y el fútbol se desmorona. 21 clubes se han acogido a la ley concursal. La huelga es una amenaza real ahora. En baloncesto, el Estudiantes, el Juventud, el Menorca, Valladolid, el Granada, en suspensión de pagos. En Alicante están al borde de la desaparición. En ciclismo cada vez hay menos pruebas. En balonmano, el Ciudad Real, que se junto al Barça, uno de los dos mejores equipos, amenaza con cambiar de sede porque no hay patrocinador ni hay subvención. En el Granollers y en Antequera no se pagan los sueldos. En el voleibol hay 5 equipos nada más inscritos. El tenis de mesa, el Granada de la Champions, pasa a segunda división. ¿Qué está pasando, Álvaro? Bueno, lo que está pasando simplemente es que se está trasladando al deporte la situación de la situación actual que está viviendo la sociedad. Entonces, todas las empresas están en situación económica muy negativa, y lo que están haciendo los clubes de fútbol o los clubes deportivos es acogerse a un mecanismo especial que se prevé en la ley concursal, con lo cual permite a los clubes pues llamar a sus acreedores e iniciar un procedimiento de negociación para bien o continuar con la actividad acordando una reducción de la deuda y un aplazamiento de pago, o bien directamente se van los clubes a una fase de liquidación, con lo cual conllevaría pues la desaparición del club deportivo. Es prácticamente en términos generales lo que consiste el procedimiento. ¿Qué persiguen los clubes acogiéndose a una ley concursal? Pues principalmente, como ustedes saben, los jugadores de fútbol, en el caso de que al finalizar la campaña no cobren sus salarios, los jugadores pueden denunciar dicho impago ante la Asociación de Futbolistas Españoles. Ello conlleva que si los clubes no se ponen al día, en la siguiente temporada automáticamente se produciría un descenso administrativo de los clubes. Lo que pasa es que una vez que se declara la ley concursal, los clubes tienen una protección, de manera que está justificado sin pago de salarios, y en ningún caso se produciría un descenso administrativo de los clubes. Por tanto, es un poco una estrategia que hacen los clubes para continuar con su actividad y no descender de categoría. A mí sinceramente me parece muy fuerte. Eso no debería cambiar de alguna manera, Álvaro, porque entonces la gente se va a seguir acogiéndose a la ley concursal, se van a seguir incrementando todas las deudas, y aquí al final no va a acabar pagando nadie. Sí, lógicamente lo lógico es que esa protección no se permitiera a los clubes, pero es que los juzgados día tras día están otorgando ese amparo. De reciente, hace una semana, un nuevo juzgado de lo mercantil ha permitido esa protección, de manera que una vez declarada la ley concursal se entiende que hay una situación insolvencia actual de la sociedad, y por tanto se permite que no se produzca una serie de pagos porque hay una justificación presentada ante el juzgado mediante la ley, mediante un procedimiento concursal. Entonces es una estrategia que de momento tienen los clubes, y esperemos a ver. Lógicamente lo recomendable sería una modificación de la ley en este aspecto que no permitiera a los clubes ampararse lógicamente en este procedimiento para continuar perjudicando principalmente pues tanto a sus acreedores externos como a los propios jugadores de fútbol, lógicamente. Y Álvaro, ¿qué habría que hacer para modificar esa ley? ¿Qué pasos habría que seguir para modificar esa ley que está instaurada en la sociedad y cualquier empresa lo puede realizar, pero claro, trasladado al fútbol, pues lo que estás contando, ¿no? Es una situación completamente injusta para los que pagan religiosamente y para los que cumplen con sus obligaciones. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué pasos habría que seguir?
Pues lógicamente cualquier modificación de la ley se debe modificar ante la entidad que ha creado esa ley. En este caso pues es el Congreso de los Diputados o las cámaras legislativas. Pues debería ser o bien el gobierno por vía de proyecto de ley o bien el conjunto de los partidos de los grupos parlamentarios los que deberían plantear una modificación de la ley concursal en este aspecto, que no permitiera ese amparo a los clubes de fútbol respecto a este procedimiento. Lo que ocurre es que lógicamente pues el consenso de los partidos políticos, es incluso una iniciativa por parte del gobierno para modificar esta ley, pues no, en este aspecto concreto de los clubes deportivos por el momento no se está llevando a cabo. El fútbol hoy en día pues es un acontecimiento social que excede de muchos aspectos, por tanto, todo lo que conlleve perjudicar a los clubes de fútbol como entidades y su desaparición, pues no, lógicamente los partidos políticos, incluso la presión de los propios clubes de fútbol, incluso de las propias entidades financieras que sustentan muchos clubes de fútbol, pues no estaría bien visto y tratan de mantener lo posible por la actividad de los clubes, lógicamente. Es que un total ya de 21 clubes se han acogido desde el año 2004, cuando arranca prácticamente todo esto, a una fórmula de saneamiento que les permite reducir sus deudas en torno a un 50%. Que yo no sé... y un aplazamiento hasta 5 años del pago de las deudas. Un aplazamiento hasta 5 años, un 50% de quita, exacto. Y si pasan esos 5 años y no se ha hecho cargo, ¿qué pasa entonces? Lógicamente el club se debe llevar a liquidación, es decir, en este caso pues se debería valorar el activo que tiene en ese momento el club, puede tener como activo pues como ocurre con el Atlético de Madrid, que es propietario de su campo de fútbol, y lógicamente habría que valorar por otro lado el pasivo de la entidad y con ese activo liquidarlo y pagar a los acreedores en un determinado porcentaje que es posible, en el porcentaje posible, pero teniendo en cuenta que hay créditos preferenciales, es decir, primero va a cobrar la Seguridad Social, primero va a cobrar la agencia tributaria, primero cobrarán los jugadores de fútbol en un determinado porcentaje muy mínimo y en último lugar cobrarán el resto de acreedores, que puede ser por ejemplo por la empresa de mantenimiento del campo, la agencia de viajes que gestiona los viajes del club, etcétera. Siempre hay unos créditos preferenciales. Y el futuro, Álvaro, tú que eres experto en estas cosas, ¿cómo el futuro pasa peor todavía incluso? ¿O qué? Lógica, el futuro pasa porque los clubes tengan una mayor eficiencia de gasto. Es decir, lo que no puede ser es que un club de fútbol pues pague los salarios que se están pagando hoy en día. Es decir, no existe una contraprestación por otro lado. Es verdad que la publicidad pues da unos ingresos, que las televisiones dan unos ingresos, pero lógicamente los salarios de los jugadores actualmente están desproporcionados. Por tanto, yo veo con buenos ojos lo que se está pretendiendo crear en un futuro en la Unión Europea, es decir, que todos los clubes de fútbol tengan un techo de gasto como existe ahora mismo en la NBA, de manera que los clubes de fútbol no puedan pagar en salarios más determinado límite, de manera que lógicamente permitirá sanear a los clubes y no nos podemos encontrar con salarios absolutamente desproporcionados y que no están ajustados a la realidad, lógicamente. Permitiría eso, sanear eso y además equilibrar la competición. Equilibrar, porque al final el que puede comprar a los jugadores buenos, de estos que valen un dineral, son al final los mismos siempre. Y al final, claro, luego ves terminar la liga y le sacas 30 puntos al tercero, 50. o 50 al quinto y así. Exacto. Claro. La aplicación de la política que existe ahora mismo en la NBA, aplicado tanto a la Liga Española como al resto de ligas europeas, incluso a las competiciones europeas, es lógicamente un criterio válido y que debe ser seguido y buscado absolutamente por todas las partes interesadas, por el beneficio de los propios clubes que van a permitir tener un saneamiento de su economía y por el beneficio, lógicamente, de los propios espectadores, que van a ver una competición mucho más animada y mucho más igualada. Yo la última ya por mi parte, Álvaro, hablabas de esa medida que quiere implantar la Unión Europea. ¿Es un embrión eso todavía o está bastante avanzado? ¿Para cuándo está previsto que se apruebe eso, si es que se llega a aprobar? Es un embrión, de momento lógicamente están en discusiones, están en conversaciones, pero lógicamente pues si se llega a implantar podemos emplear de un plazo aproximadamente de 3-4 años, lógicamente aproximadamente, ¿vale? Pero es lo deseado y lógicamente pues hay que dar ese impulso para que eso se consiga en un futuro y que se hagan todos beneficiados, porque si no la situación actualmente es insostenible y nos encontraremos con la desagradable noticia de que algún club de fútbol definitivamente pues desaparecerá, con todo lo que conlleva ello, lógicamente. Bueno, pues Álvaro, ha sido un placer escucharte. Eres como un libro abierto. Álvaro, muchísimas gracias. Un placer enorme. Nada. Álvaro Rey, del bufete Cortiz Abogados, que da una clase de derecho deportivo que te dejan con la boca abierta, si es que esto es lo fundamental. Álvaro, muchísimas gracias. Y nada, saludaros. Un abrazo. Un abrazo enorme. Gracias, Álvaro. Bueno, pues ahí estaba. Era necesario un poquito de poner un poquito de luz a este asunto, pero claro. Oye, me lo aclara. A mí me aclara bastante. Yo creo que se ha enterado. Sí, y yo creo que esto, claro, es que, hombre, esto tiene que cambiar, que me parece, hombre, que los clubes que están en una situación económica delicada, es normal que intenten escapar hacia adelante siempre. Pero hay que poner un freno a esto porque si no, esto es un cachondeo. Es un cachondeo.